Sus micrófonos, por favor, apagados, muchachos, para que no haya interferencias. Ok, gracias. Ya, ahorita estoy en Moodle, ya ingresé. Para los que son nuevos en esta plataforma, acceden a la plataforma y lo primero que les va a aparecer es esto, ¿ok? Aquí les va a mostrar sus materias a las que están matriculados en Moodle. Y para, ¿qué se llama? Matricularse en una materia, creo que ya subí un video, pero igual lo explico súper rápido ahorita. Vienen aquí inicio de sitio y aquí aparecen todas las materias del módulo. Entonces, para buscar el del INGE, aprieto opciones, buscar, y busco el nombre de la materia del INGE, que era computación, y uno de estos debe ser. Aquí está. Computación 1, grupo 1, 5, intro a la progra, grupo 3, 2019, 1. Este es la materia que el INGE creó para las clases virtuales, ¿ok? Aquí el INGE está dejando material. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Creo que ya he dejado el material para todo el primer parcial. Supuestamente pseudocódigo, todo esto que es estructuras de control lineal, condicional, de repetición, más lo que es subprogramas, entraría al primer parcial, ¿ok? No estoy muy de acuerdo cómo el INGE está haciendo estas cosas. Darles material y ya estudien por su cuenta y hacemos una clase que, para los que no sabían su clase, es entrar a este link que dice foro. Y aquí el INGE propuso unos problemas y por aquí, como si fuera chat, ¿no es cierto? Aquí está la clase que tuvo un grupo con el INGE. No sé si exactamente fueron ustedes, pero así está llevando sus clases. Obviamente no me parece la mejor forma de hacer la clase, pero ¿qué se puede hacer? El otro día hablé con un docente que está haciendo lo mismo y me dijo que hay hartos docentes que están haciendo esto porque hay hartos estudiantes que no tienen internet para hacer videoconferencias. Pero yo digo, pues, así quién va a aprender, tampoco nadie va a aprender así con puro chat. Pero ya, pues, ni modo, ¿qué podemos hacer? Dije, creo que vi mensajes que le decían que hagan meetings y el INGE los ignoraba por completo. Ah, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Le piden meeting y el INGE bolas, ¿no? Pero ya, conmigo las clases van a ser así, por reuniones, yo creo que es lo mejor. Y voy a intentar hacer lo mejor que pueda para explicarles todo lo que lance el INGE, ¿ok? Yo sé que solo así no se va a aprender, pero yo voy a hacer lo mejor que pueda. Igual tengo otros grupos que están aprendiendo a programar, que doy clases igual, y estoy haciendo videos y estoy mandando. Y yo también les voy a mandar por el Classroom material para que puedan estudiar, ¿ok? No los voy a dejar al agua, o sea, al aire. No quisiera que se tiren, o por lo menos intenten, ¿ok? Ahora, con ustedes, ¿qué hemos hecho? Hemos llevado lenguaje natural y algo de algoritmos, pero no hemos entrado a pseudocódigo conmigo, por lo menos, ¿no? Un ratito voy a leer lo que dice en el chat. Todo es una duda, sí, lo sé, es una macana, la verdad, que sea así la clase. Y para que se enteren, no es el único docente, hay varios docentes que están haciendo esto, incluso en las materias de arriba, así de noveno, octavo semestre, igual hay docentes que están haciendo esto. Ni modo, no hay de otra, a no ser de que reclamemos, pero igual no sé si va a servir. Entonces ya, comenzaremos. Me preparé alguna diapositiva. Conmigo ya vamos a entrar a pseudocódigo, que creo que es lo más importante. Lenguaje natural es algo que no va a entrar al examen, que sí sirve para aprender pseudocódigo, pero que no va a entrar al examen. Algoritmos sí sirve, pero no van a entrar en tal cual algoritmos al examen. Lo que sí va a entrar va a ser pseudocódigo, ¿ok? Entonces, algoritmos y lenguaje natural nos van a ayudar a hacer pseudocódigo. ¿Ya? Cualquier duda, me preguntan nomás. Se pueden desmutear, pero solo para hacer preguntas, ¿ok, muchachos? No quiero que haya mucho ruido. O por el chat también, si quieren, no hay lío. Ya, entonces, a ver, comenzamos. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué es un pseudocódigo? Es una forma de programar, por así decirlo. Pseudocódigo es como que aproximarse más hacia lo que es un código, ¿ya? Pero un poco en nuestro lenguaje. Es como combinar un lenguaje de programación con lenguaje natural, que es lo que hemos visto, ¿no? Es combinar y sale el pseudocódigo. Es como que un idioma que ya puede entender la computadora,
y también nosotros, ¿ya? Y la estructura de un pseudocódigo que van a manejar en esta materia con el INGE es la siguiente, ¿ya? Lo primero que tienen que hacer, poner esto. Al inicio de cuando quieran hacer un algoritmo en pseudocódigo, tienen que poner la palabra programa y al lado el nombre que quieren que tenga su programa, ¿ya? Puede ser cualquier cosa. Dependiendo del programa que quieren resolver, va a ser el nombre del programa, ¿no? Si quiero hacer un programa que resuelva un problema sobre si alguien es mayor de edad, entonces mi programa le voy a poner programa mayor de edad, ¿ok? Cualquier cosa. Después vamos a ver ejemplos igual. Luego de poner el encabezado, se pone la declaración de variables, ¿ok? Ahorita vamos a hablar también de las variables en pseudocódigo, pero hasta ahora solo lo importante es de que sepan que después del encabezado viene la declaración de variables, ¿ya? Todavía no comienza el algoritmo en sí. Luego de la declaración de variables, viene la palabra inicio, siempre, ¿ok? Inicio siempre va a venir después de la declaración de variables. Y luego de la palabra inicio ya viene el conjunto de instrucciones o el algoritmo, ¿ya? Igual vamos a ver hoy día qué instrucciones se pueden utilizar en pseudocódigo, ¿ya? Cuando terminen de hacer todas las instrucciones que necesiten que tenga el algoritmo, al final de todo ponen fin, ¿ok? Para indicar que ahí termina el algoritmo. Y básicamente solo esto es el pseudocódigo. Cuando tengan que hacer prácticas en el examen y todo, si les va a pedir revisen pseudocódigo de tal problema o un algoritmo en pseudocódigo, es hacer esto. Esta estructura tiene que tener su solución, ¿ok? Las palabras que están en azul, programa, inicio y fin, siempre van a estar en un pseudocódigo, ¿ya? Nunca cambian, siempre van a estar ahí y en esa posición. El nombre, las variables y las instrucciones va a depender del problema que están intentando resolver, ¿ok? Hablaremos un poquito sobre qué es una variable. Una variable nosotros lo vamos a tomar para fines prácticos, para que entiendan fácilmente, como una caja, ¿ya? Imagínense una caja de cartón si quieren, donde en esa caja se pueden guardar cosas, ¿ya? A esta caja nosotros le tenemos que dar un nombre, siempre, ¿ya? En mi caso, mi caja se va a llamar X. En otras palabras, mi variable se va a llamar X, ¿ya? Entonces, lo que hago aquí, si se fijan en el código, un ratito, si se fijan aquí, cuando digo var X en la declaración de variables, lo que hace la computadora al leer esto es crear en la memoria de la computadora una caja, un espacio de memoria vacío, ¿ok? Que se va a llamar X. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta caja? Como les he dicho, guardar. Pero no se puede guardar cualquier cosa, sino lo que se guarda son datos, ¿ya? Un dato puede ser un número y también puede ser una cadena, un carácter y muchas cosas más que ahorita vamos a ver igual eso. Entonces, cuando tú guardas un dato en una variable, en la caja, por así decirse, le estás asignando un valor a la variable, ¿ok? Entonces, en este caso, aquí estaba vacía, no tenía nada asignado. Mi variable X estaba vacía. Cuando le pongo un dato, por ejemplo 5, significa que ya le he asignado ese dato a la variable X. Esta palabra asignar van a escuchar demasiado, o sea, es muy típico escuchar a la hora de programar ya para los nuevos. Yo sé que hay algunos que ya saben programar, pero yo sé que también hay algunos que recién están comenzando. Entonces quiero intentar ser bien claro. Entonces, cuando damos un dato, cuando guardamos un dato en una variable, estamos asignando un dato a la variable. Por ejemplo, ahorita estamos asignando 5 a X, ¿no es cierto? Como les dije, también un dato puede ser un carácter, por ejemplo, en este caso arroba. Un carácter, por si acaso, solo es un símbolo. Puede ser una letra, un número y cualquier otro símbolo. Solo uno, no un conjunto. Y también puede ser un conjunto de caracteres, pero eso ya no se lo considera un carácter, se lo considera una cadena, ¿ya? Igual vamos a hablar de eso más adelante en esta clase. Entonces, prácticamente esa es una variable. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de datos, ¿ya? Hemos dicho que en las variables se almacenan datos. Estos datos tienes que decir de qué tipo van a ser. Por ejemplo, aquí en el pseudocódigo que hemos hecho al lado izquierdo, dijimos var x, que eso crea una variable en la memoria, y aquí pusimos 2 puntos y le pusimos entero,
¿ok? Entonces estamos diciendo que en la caja X, en la variable X, vamos a guardar un dato, pero no cualquiera, sino que ese dato sí o sí tiene que ser entero, ¿ok? ¿Y qué es un entero? Pues lo que sabemos que es un entero. A ver, en un rato ya. Un entero es cualquier número, desde el menos infinito hasta el infinito, ¿ok? Un número entero es un número sin decimales, prácticamente. Entonces, si yo aquí estoy diciendo que la variable x va a ser de tipo entero, en esta variable solo voy a poder guardar datos que sean enteros. Un 5, como aquí ven, un 12.533, un menos 6, que también es un entero, y el 0 también es un entero, ¿ok? Otro tipo de dato es el real. Este tipo de dato ya incluye todos los números reales, ¿no es cierto? Decimales, desde el menos infinito hasta el más infinito. El siguiente tipo de dato que vamos a ver es un carácter. Como les había dicho ya, el carácter puede ser cualquier símbolo, ya sea una letra, un número o cualquier otra cosa, como el signo de dólar, el arroba, el hashtag, igual son un carácter. Pero tiene que quedar claro que si yo me creo una variable carácter, de tipo carácter, solo va a almacenar un símbolo, como les dije, ¿no? No un conjunto de símbolos. Por ejemplo, casa es un conjunto de símbolos. Eso no va a poder almacenar una variable que sea de tipo carácter. Entonces, ¿qué podemos hacer para que mi variable pueda almacenar casa? A mi variable le tengo que decir que va a ser de tipo cadena. Una cadena es un conjunto de caracteres. Casa es un conjunto de letras, conjunto de caracteres. Y aquí tenemos un ejemplo más, que es este, que es cualquier cosa que he tocado en el teclado, ¿no? GTD 52R, hashtag, exclamación, interrogación. Todos esos son caracteres que están unidos. Es una cadena, conjunto de caracteres. Entonces significa que con una variable cadena, que por ejemplo aquí podemos ver var, ABC1 y también B son de tipo cadena. En la memoria hay dos variables que se van a poder guardar cadenas, palabras, frases, lo que sea. Luego hay un tipo de dato muy especial, que es el booleano. A diferencia de los otros tipos de datos, por ejemplo, un tipo de dato entero puede convertirse en infinitos valores. No sé si me entienden. Por ejemplo, x, si es entero, puede ser un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y 6 hasta el infinito. Y también puede ser un 0, un menos 1, un menos 2 hasta el menos infinito. O sea, tiene infinitos valores que pueden asignar a esa variable. El real igual, tiene infinitos valores. Los caracteres no son infinitos porque tenemos A, B, C, D, todo el alfabeto. Tenemos los números del 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Y tenemos un conjunto de caracteres, por ejemplo, paréntesis, corchetes y todos esos son símbolos, ¿no es cierto? No son infinitos, pero son muchos. Deben ser unos 600, algo por ahí, todo el conjunto que la computadora detecta, ¿no? De símbolos. Pero son altos. En cambio, el booleano solo puede tener dos valores posibles. True, que significa verdad, y false, que significa falso. Si tú declaras una variable de tipo booleano, solo puedes guardar en esa variable true o false, nada más. No puedes guardar un número, no puedes guardar nada más, o otra palabra, ¿no es cierto? Solo true o false, verdad o falso. Y bueno, creo que estos tipos de datos son los únicos que van a ver en la materia. Por ahora, después van a ver que, en el segundo parcial, cuando estemos en Java, vamos a ver estos tipos de datos ya tienen otros nombres que están en inglés y aparecen algunos más, que no son tan diferentes, pero eso vamos a ver para el segundo parcial. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo esto claro? Por el chat me pueden confirmar si todo claro, me pueden hablar igual para que pase. Ok. Si nadie tiene preguntas, un rato me están hablando al chat. Ok. Ahora vamos a ver, en un rato voy a borrar estas líneas. Ya. Si tienen alguna duda, sería mucho mejor que me lo digan por audio, así no voy a estar revisando a cada rato el chat, ¿ok? Pero si no pueden, yo ni me voy a estar revisando igual de todas maneras el chat. El INGE, ¿qué les puedo decir? En esta materia se va a dividir como que en tres secciones.
en el pseudocódigo, ¿ya? En este tema. Estructuras secuenciales, estructuras condicionales y estructuras repetitivas, ¿ok? Las que más se utilizan, bueno, en realidad todas se utilizan, pero, por ejemplo, de la estructura secuencial que ahorita vamos a ver, es algo que no se van a dar cuenta que están utilizando, es algo súper natural. Y ahorita les voy a explicar un poco. Creo que alguien levantó la mano. Ya. Ya, estructura secuencial. Aquí podemos ver la estructura de pseudocódigo, ¿no es cierto? Lo que les había explicado antes de diapositiva. Estructura secuencial se refiere a esto. Aquí tenemos un conjunto de instrucciones, ¿ok? Esta flecha es un puntero que la computadora tiene para indicar qué instrucción está leyendo actualmente, ¿ok? Y siempre va a comenzar por la primera instrucción que está después de inicio. Entonces, ¿cómo va a ser? Creo que ya se expliqué en alguna clase, pero les voy a explicar. La computadora lo que hace es esto. Ese es su puntero, ¿no es cierto? Va a decir, ok, estoy en esa instrucción, la leo y la ejecuto, lo que me diga. Luego voy a ir al siguiente, la leo y la ejecuto. Luego voy al siguiente, la leo y la ejecuto. Y así sucesivamente si hay más instrucciones hasta llegar a fin. ¿Ok? Entonces aquí yo le puedo decir, haz algo, va a hacer, y después va a leer la siguiente instrucción que le he dado, va a hacer, y así. A este conjunto de instrucciones que se leen de esta manera se le llama estructura secuencial, ¿no es cierto? Las instrucciones se están leyendo de manera secuencial, en orden, de arriba a abajo. ¿Ok? Eso es estructura secuencial, no es nada más. Instrucciones que se leen de arriba a abajo. Pero, ¿qué puede ser una instrucción? Hemos dicho que solo se ponen instrucciones y ya, pero no hemos dicho qué instrucciones pueden ser. Vamos a aprender 3 instrucciones básicas, muy básicas, que van a ayudarnos a programar. Una de ellas es la instrucción leer, ¿ok? La instrucción leer nos va a permitir obtener datos del usuario que va a estar manejando la computadora, por ejemplo, ¿ya? Y su estructura de esta instrucción es la siguiente. Solo ponen leer y el nombre de cualquier variable. En este caso, mi variable se llama x. Entonces estoy diciendo leer x. ¿Qué va a pasar cuando escriba esto y la computadora lo ejecute? En la computadora va a aparecer un recuadro, por así decirse, donde el usuario va a poder poner cualquier dato. En este caso, digamos que el usuario ha puesto 6, ¿no es cierto? Entonces, la computadora va a recibir ese dato y lo va a guardar en la variable que está aquí, en este caso x, ¿no es cierto? Va a crear un espacio de memoria y le va a colocar 6. Esta instrucción solo hace eso, lee datos del usuario, ¿ok? Y el usuario le va a dar cualquier dato. Otra instrucción que vamos a utilizar harto va a ser mostrar, ¿ya? Mostrar tiene una estructura muy similar a leer, solo que le cambias mostrar. Y al lado le pones el nombre de cualquier variable. En mi caso igual va a ser x. ¿Y qué hace esto? Cuando tú dices mostrar x, en la pantalla del usuario va a aparecer el valor que está almacenado en x. En este caso está almacenado 6, por ejemplo. Entonces en la pantalla va a aparecer un 6. ¿Ok? Básicamente estas dos instrucciones ya le puedes dar a la computadora. Que lea datos y que muestre datos. De esta manera nosotros podemos obtener datos desde el usuario para resolver un problema, digamos. Por ejemplo, el usuario nos puede dar un número para, digamos, el problema es ver si una persona es mayor de edad. Entonces el usuario va a poner en la computadora 18 y eso vamos a poder leerlo con esta instrucción. Y el resultado, que es después de una serie de instrucciones que después vamos a ver, va a decir si es mayor. En este caso, X tendría que decir es mayor, un mensaje, ¿no es cierto? Y mostraría ese mensaje en la pantalla. Creo que no hay mucha ciencia en esto. Ojalá, espero que hayan entendido. Si no, igual les voy a aclarar cualquier duda en un ratito. Antes de eso, vamos a hablar de la siguiente instrucción que se puede utilizar y que yo creo que es la más importante de todas, que es la asignación de variables. La asignación de variables, básicamente es lo que les había dicho hace rato, ¿no? Dar un dato a una variable. Pero ¿cómo se hace esto en términos de pseudocódigo? De la siguiente manera. Tú pones el nombre de la variable a la que le quieres asignar un dato, pones una flecha que va de derecha a izquierda, y luego le pones el dato que quieres que almacene, ¿no es cierto? En este caso estoy diciendo que 5, no, que x va a tener 5. ¿Ya? Esta es una instrucción. Exactamente así se escribe una asignación en pseudocódigo. Igual vamos a ver ejemplos.
¿Ya? Por ejemplo, le puedo asignar un entero, como había dicho, le puedo asignar un real, le puedo asignar un carácter. Por si acaso, si quieres asignarle un carácter a una variable, no le tienes que poner el símbolo y ya. Tienes que poner el símbolo entre comillas, simples, ¿ok? Y así el programa, la computadora va a detectar que estás así, guardándole un carácter. Luego también le puedes asignar, una diferencia. Por si acaso, aquí la primera instrucción dice X va a ser 5, ¿no es cierto? Es muy diferente a lo que está aquí al último, ¿ok? El primero es un entero y el último es un carácter. ¿Por qué? Porque simplemente está en comillas simples. ¿Ya? A veces vamos a necesitar usar enteros, por ejemplo, un 5 entero vamos a necesitar, y a veces vamos a necesitar el 5 pero en carácter. Vamos a ver con ejemplos iguales o cuando vamos a utilizar. Puede ser una cadena, otro dato, las cadenas siempre van entre comillas dobles. No puedes poner una cadena sin comillas dobles porque si no te va a salir error. Si quieres asignarle a una variable una cadena, siempre con comillas dobles. Ahí está, por ejemplo, otro ejemplo interesante que sería, por ejemplo, este puede ser tanto una cadena como un carácter. ¿Qué les diferencia? Que el carácter tiene comillas simple y que la cadena tiene comillas dobles. ¿Ok? También le puedes dar un booleano, como les había dicho, true o false. Y bueno, eso sería lo único. Bueno, esto es la asignación básicamente. Es la instrucción para mí más importante que puede haber en programación. ¿Ya? Con estas tres instrucciones que hemos visto, leer, mostrar y la asignación de variables, ya podemos hacer un programa. Y no hay más instrucciones básicas que enseñar. En algunos lenguajes hay otro tipo de instrucciones que son un poquito más complejas, pero eso ya es propio de cada lenguaje de programación. Pero estas instrucciones que les he mostrado, leer, mostrar y asignación, en todos los lenguajes tienen que estar obligado. ¿Ok? Ahorita vamos a ver, antes de comenzar a ver los ejemplos de todo lo que les he explicado hasta ahora, vamos a ver un algoritmo que me he basado más que nada en mi experiencia y en todo lo que he vivido en programando. Este es un algoritmo en lenguaje natural, ¿ok? Es algo que ya hemos visto y van a entender. Como está en lenguaje natural, todos van a entender. Un algoritmo que yo les recomiendo usar, no es obligatorio, si no quieren no lo utilicen, pero les puede servir. A mí me ha servido mucho al momento de aprender a programar. Este algoritmo les va a ayudar a solucionar cualquier problema de programación, ¿ok? Para sus prácticas, para los exámenes, cualquiera. Entonces, les voy a explicar en qué consiste. El primer paso de este algoritmo es leer y entender lo que te pide el problema. Y tienes que leerlo hasta que lo entiendas. Creo que ya les hablé en alguna clase de todo esto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Pensé que alguien estaba hablando. Entonces, ese es el primer paso de este algoritmo. Leer y entender lo que te pide el problema. Siempre, no pasen al siguiente paso si no han entendido qué te pide el problema. Cuando estén en sus parciales, se van a dar cuenta lo importante que es este paso. Porque los ejercicios, ¿qué se dice? Sus enunciados son de toda una página. Literal, no son solo 2 líneas. Es toda una página de enunciado. Entonces, es muy importante, ¿qué se llama? Leer, van a escuchar un ratito, está haciendo ruido mi perro, voy a subirse un ratito. Ya muchachos, van a disculpar que interrumpa. Ok, el siguiente paso, después de leer y entender el problema, sería pensar en cómo nosotros, como personas normales, no como computadoras, podríamos resolver el problema. O sea, pensar cómo sería si nos dan ese problema a nosotros en la vida real. ¿Ok? Por ejemplo, si nos dicen ya suma 2 números, ¿cómo yo lo hago? ¿Ok? Agarro la calculadora y typeo los números en la calculadora y utilizo los operadores. También puedo usar un papel, escribir en el papel, ¿no es cierto? ¿Y cómo hago eso? Digo, ok, este número más este número va a dar un resultado, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo. Igual también voy a aplicar este algoritmo en los ejemplos que vamos a ver después para que vean cómo funciona más o menos, ¿ya? Luego el siguiente paso es ordenar nuestras ideas de manera secuencial. ¿A qué me refiero? Después de saber cómo yo voy a resolver el problema, como ser humano, como persona,
tengo que decir, ok, ¿cuáles son los pasos que he seguido para resolver este problema? Como una receta. Tengo que hacer una receta de lo que he hecho para resolver el problema. ¿Ok? En lenguaje natural, muchachos. No se hagan lío en algoritmos, código, lo que sea. No. En lenguaje natural se anotan ustedes qué he hecho para resolver el problema, pero en pasos, en una serie de pasos. Y como último paso, tenemos que hacer el pseudocódigo o código en base a nuestras ideas ordenadas. ¿Ok? En base al algoritmo que hicimos en lenguaje natural de resolver el problema. Y ahorita les voy a mostrar todo esto con ejemplo, pero no se preocupen, no es así al aire. Por ejemplo, en este ejemplo, el problema dice, bueno, como les dije, ¿no? Aquí en la esquina superior derecha pueden ver la serie de pasos que les había explicado. Entonces, ¿cómo las aplico? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer y entender el enunciado. ¿Y qué dice el enunciado? Dados los coeficientes de una ecuación de segundo grado, hallar las soluciones o raíces de esta ecuación. ¿Ok? Creo que no es muy difícil de entender, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer. Entonces, aquí es fácil, ¿no es cierto? Leer y entender. ¿Qué nos pide? O sea, nos van a dar los coeficientes de una ecuación de segundo grado, que en este caso los coeficientes son A, B, C, y básicamente nos dice que devolvamos el x1 y el x2, que son sus soluciones. Entonces, hasta aquí ya sabemos qué tenemos que hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? Pensar cómo nosotros lo haríamos. Cuando nosotros estábamos en mate en el cole, incluso ahora en cálculo o en álgebra, si nos da una ecuación de segundo grado, ¿qué hacemos? Normalmente, para solucionar una ecuación de segundo grado, ¿qué hacemos? Utilizamos esta fórmula, ¿no es cierto? Y reemplazamos los coeficientes en esta fórmula. Primero usamos esta fórmula con el signo positivo y después con el signo negativo para hallar nuestras soluciones. Entonces, básicamente, por ejemplo, si nos damos el ejemplo que acaba de salir, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula los coeficientes, ¿no? Primero en la fórmula con el signo positivo, y en este caso va a salir menos 1, y después con el signo negativo, que en este caso sale menos 1,5. ¿Ok? Entonces, si nos dan este ejercicio en la vida real, nosotros lo resolvemos así. Utilizamos la fórmula, lo reemplazamos los coeficientes y listo. Entonces, ya hemos pensado cómo nosotros resolvemos el problema. Ahora hay que ordenar un poco nuestras ideas de cómo lo hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo primero que hemos hecho? Lo primero que hemos hecho es leer los coeficientes de la ecuación. ¿Ok? Hemos leído. Luego, hemos aplicado la fórmula con el signo positivo, reemplazando los coeficientes que hemos leído. Luego, hemos aplicado la fórmula, pero con el signo negativo, para hallar la siguiente solución. Y al final, bueno, esto ya es algo extra, mostramos las raíces o las soluciones, ¿no es cierto? A esto se refiere con ordenar de manera secuencial nuestras ideas. Entonces, ya tenemos este paso hecho y el último que sería hacer pseudocódigo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que basarnos en nuestras ideas ordenadas que acabamos de hacer. Para comenzar un pseudocódigo, como ya les había dicho, primero el encabezado. Ponemos programa. Denme un ratito, ¿qué pasó? Uy, estoy sin batería. Denme, lo voy a conectar mi compu. Ok, disculpen muchachos. Continuamos. Ok, entonces estábamos aquí, ¿no es cierto? Nos tocaba hacer ese código. Como les dije, el encabezado siempre primero. Programa y el nombre del programa. En mi caso yo le dije que se va a llamar ecuación. Luego seguiría la declaración de variables, ¿ok? Pero un consejo que yo les puedo dar es de que siempre dejen ese espacio para el último. Siempre declaren las variables al último, porque nunca sabes qué variables vas a utilizar en tu programa, ¿ok? No sabes anticipadamente, por lo menos. Y en el examen peor. En el examen, cuando estén escribiendo a mano su programa, no van a saber qué variables van a utilizar. Entonces, es mejor dejar un espacio para las variables y comenzar a hacer el algoritmo y al final poner las variables. Es un consejo. Si quieren, pueden hacerlo así, o si en verdad saben qué variables van a utilizar, los ponen, no hay lío. Pero yo lo dejo, ¿no es cierto? Después de la declaración de variables viene la palabra inicio, como les indiqué,
Y luego aquí ya comenzamos con los pasos, con las ideas que tuvimos, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro primer paso? Leer los coeficientes de la ecuación. ¿Cómo hacemos eso? Con la instrucción leer, como les he explicado, ¿no? Esto va a pedir al usuario los coeficientes de la ecuación. Vamos a leer y los vamos a asignar a estas variables. Luego, ¿qué hacemos? Ya hicimos ese paso. El siguiente paso es aplicar la fórmula con signo positivo, ¿ok? Entonces, me creo una variable que se va a llamar x1, como está aquí, y a este x1 le voy a asignar el resultado que me va a dar la fórmula con el signo positivo, ¿ok? Entonces tengo que escribir la fórmula para que la computadora al momento de ejecutar va a decir, ok, en A hay un 2, por ejemplo, entonces va a reemplazar automáticamente en la fórmula y va a hacer los cálculos también automáticamente y va a guardar su respuesta en x1. ¿Ok? Esa es la asignación de variables. Pero aquí hay un detalle. En pseudocódigo no podemos hacer tal cual esta fórmula. No podemos decir raíz, por ejemplo, o no podemos hacer esta fracción, esta división. ¿Ok? ¿Cómo lo haríamos correctamente? De esta manera. ¿Ok? Ahorita les voy a... Aquí dice menos b, que es de la fórmula, más SQRT. Ahorita les voy a explicar qué significa esto. Eso significa raíz cuadrada. Raíz cuadrada de todo lo que está entre sus paréntesis. ¿Ok? Como aquí está. Sería b por b, que es igual a b al cuadrado, menos 4 por a por c, y todo esto dividido entre 2 por a. ¿No es cierto? Como aquí está. Aquí les explico un poco más sobre qué es SQRT. Si digamos aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? SQRT de 16 es lo mismo que decir raíz cuadrada de 16, por lo tanto el resultado va a ser 4. ¿Ok? SQRT es como la computadora detecta raíz cuadrada. Y aquí tampoco la computadora te va a detectar la potenciación. Ya no, para la computadora no existe un número y un número más pequeño arriba, no. Hay, ¿qué se dice? Hay un operador, una función específica que hace potenciación. Por ejemplo, cuando necesitamos hacer raíces cúbicas o diré potencias al cubo o a la cuarta o a la quinta, pero ahorita no lo vamos a ver. ¿Ok? En este caso estoy arreglando ese problema con b por b, que es lo mismo que decir b al cuadrado. Entonces, esta es la forma correcta de utilizar o de transcribir esta fórmula, por así decirse. ¿Ok? No está tal cual aquí. ¿Ya? Entonces ya hemos hecho el paso 2, que era aplicar la fórmula con el signo positivo. Lo que viene es aplicar la misma fórmula, pero con el signo negativo. Lo mismo, me creo otra variable que se va a llamar x2, y a esta variable le voy a asignar la misma fórmula, pero con el signo negativo. ¿Ok? Entonces, la computadora va a agarrar los valores que el usuario le ha mandado, va a reemplazar en las fórmulas y va a hacer el cálculo y va, de paso con esta asignación, va a guardar el resultado en estas variables, en x1 y en x2. ¿Cierto? Y luego el último paso que nos falta es mostrar raíces o los resultados. ¿Cómo hago eso? Con la instrucción mostrar. Mostrar x1 porque ahí está guardado el resultado del x1 y mostrar x2 porque ahí también está guardado el resultado. Entonces, con esto ya habríamos terminado de hacer nuestros pasos. Lo que nos faltaría hacer para terminar el pseudocódigo es poner la palabra fin siempre que terminas el algoritmo. Y no hay que olvidarnos nunca, que a veces pasa, a mí me ha pasado, las variables. Nunca hay que olvidarse. Si no tiene declaración de variables, muchachos, no sirve de nada su algoritmo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya hemos hecho un pseudocódigo. Este pseudocódigo resuelve el problema de la ecuación de segundo grado, ¿ok? Este es el ejemplo. ¿Alguna duda hasta ahora, muchachos? Igual vamos a ver un ejemplo más después de esto, si quieren. Bueno, sí lo vamos a ver. ¿Ninguna duda? ¿Todo entendido? ¿Todo claro? Ok, ok. Ya, vamos a seguir. Eh, ya. Vamos a ver un ejemplo más para que, por si hay algunas duditas o para aclarar algunas ideas. Lo mismo, otro problema, seguir los mismos pasos. Que lo primero, leemos. Dadas las posiciones de las esquinas de un rectángulo, hallar el área del rectángulo. Sus micrófonos, por favor, muchachos. Si es que no tienen dudas, si tienen dudas, sí pueden preguntarme. Pero si no, apáguenlos, por favor. Entonces, básicamente nos van a dar 4 puntos
con sus coordenadas X y Y lo que tenemos que hacer en base a esos puntos, hallar el área del rectángulo. Esos puntos van a estar en una posición de tal forma que se pueda formar un rectángulo, ¿ok? Básicamente ese es el problema, ¿ya? Lo siguiente es pensar cómo lo resolveríamos. Lo primero que tendríamos que hacer es hallar los lados del rectángulo, ¿ok? Y para hallar los lados del rectángulo sería hallar los puntos, la distancia entre puntos, ¿no es cierto? Y para eso tenemos una fórmula que aprendemos en el cole y también en álgebra lineal o en álgebra 1, la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿ok? Que es esta, la que está aquí, que se puede deducir a través del teorema de Pitágoras. Después les voy a indicar que no es tan necesario utilizar esta fórmula. Hay una forma más fácil de hallar, en este caso, la distancia entre los puntos. Pero les voy a hablar de eso después. Entonces, digamos, nos vamos a dar un ejemplo con estos puntos que acaban de aparecer. ¿Qué hacemos? Para hallar el área, fácil, ¿no? Base por altura. Eso creo que todos lo sabemos. Entonces, ¿qué va a ser base? Base va a ser la distancia entre el punto 3, que el punto 3 por si acaso es el de la parte inferior, esquina izquierda, y el punto 4 que es el de la derecha. ¿No es cierto? Entonces, si reemplazamos sus datos en la fórmula, sale que es 5, ¿ok? Ahora les explico por qué no es tan necesario utilizar esta fórmula. Para hallar la altura, tendría que ser la distancia entre el punto 2, que es este de aquí arriba, con el punto 4, que es el de abajo. Pero podemos hacer un cálculo más fácil que solo es restar sus yes, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí en el ejemplo de arriba de la base, aquí teníamos un 1 menos 1 que da 0. 0 al cuadrado da 0. Y eso va a hacer de que solo quede esto en el cálculo, 6 menos 1 al cuadrado y todo eso a raíz. Y debemos saber que cuando hay raíz y dentro hay una potenciación al cuadrado, se simplifican. Entonces, por lo tanto, simplemente quedaría la resta. 6 menos 1 que da igual a 5. Lo mismo hubiera pasado con la altura. ¿Ok? Se hubieran simplificado, hubiera quedado 0 a este lado y la raíz se hubiera simplificado con la potenciación y solo hubiera quedado la resta. Entonces, básicamente, hallar la distancia entre dos puntos, para este caso, en el rectángulo, solo es restar. Para el caso de la base, bueno, aquí hay su área, ¿no es cierto? En base a lo que he calculado. Entonces decimos que la base simplemente va a ser restar x4 menos x3. Y la altura simplemente va a ser restar y2 menos y4. Y así ya no utilizamos toda la fórmula de distancia de punto a punto, ¿ok? Entonces, así nosotros resolveríamos este problema, si nos dieran, ¿no es cierto? Lo siguiente es ordenar nuestras ideas secuencialmente. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Leer las posiciones de las esquinas del rectángulo, ¿no es cierto? Lo siguiente, hallar la base con esta fórmula, ¿no es cierto?, que hemos deducido, x4 menos x3. Luego, hallar altura, con la fórmula que está ahí al lado izquierdo, y luego hallamos el área, y por último, mostramos el área, ¿ok? Estos pasos son los que hemos seguido para resolver el problema. Ahora nos toca hacer el pseudocódigo. ¿Cómo hacemos el pseudocódigo? Como siempre, encabezado primero, programa, nombre del programa, en mi caso rectángulo. Dejo espacio para mis variables, y pongo inicio, ¿ok? Y comienza el algoritmo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer las posiciones de las esquinas. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que leer x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4 y y4, de los 4 puntos. Entonces, resulta esto. Leer x1, leer y1, leer x2, leer y2. ¿Verdad? Luego de leer todos estos datos que representan las esquinas del rectángulo, ¿qué tenemos que hacer? Hallar la base. ¿Qué hemos dicho que es la base? Me creo una variable, que en mi caso se llama base, y ahí le voy a asignar el resultado de restar x4 menos x3. ¿Ok? Eso es mi base. Luego hallamos la altura. Me creo una variable altura, donde le voy a asignar el resultado de restar y2 menos y4. Luego hallamos el área. ¿Cómo es eso? Me creo una variable área, donde le voy a asignar el resultado de multiplicar la base por la altura. ¿Ok? Y luego muestro el área. ¿Con qué instrucción? Mostrar área. ¿Ok? Y con esto terminaríamos de hacer el algoritmo. Terminamos de hacer el código con el fin, siempre al último, y nuestras variables. En este caso, mis variables son todas estas que hemos utilizado, ¿no es cierto? He utilizado un x1, he utilizado un y1, hasta el 4. He utilizado una variable que se llama base, he utilizado una variable que se llama altura,
una variable que se llama área, y todos estos son de tipo entero, ¿ok? Todos estos solo van a poder almacenar enteros, no reales, no caracteres, no cadenas, ¿ok? Entonces, un poco más o menos para mostrarles cómo sirven dentro de la computadora. Digamos que el usuario pone en X4 desde su computadora un 5, ¿no es cierto? Entonces la computadora, cuando ejecute el algoritmo que tú le has dado, va a hacer lo que estoy haciendo ahorita, igualito. Va a agarrar y va a reemplazar los datos donde las variables. ¿Ok? Entonces en este caso X4 reemplazo con 5, digamos. Y X3, digamos, con un ejemplo 2. Por lo tanto, cuando llega esta instrucción, va a decir, ah, ok, en X4 estaba guardado un 5 y en X3 está guardado un 2. Entonces, ¿cuánto va a ser el resultado de 5 menos 2? La variable base para almacenar su resultado, que va a ser un 3, ¿ok? Y lo mismo va a ser con la altura, va a agarrar los valores que tiene Y2 y Y4, va a hacer la operación y lo va a guardar el resultado en la variable altura. Al final aquí va a decir, ok, base es igual a 3 y altura, digamos que el cálculo ha salido 5. Entonces 3 por 5, 15. La variable área va a almacenar 15. Y lo que se va a mostrar va a ser 15. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Exactamente eso pasa dentro de la computadora cuando leo un programa. ¿Ya? Esto voy a volver a como estaba. ¿Alguna duda de esto, muchachos? ¿Todo claro? Del ejemplo. ¿La raíz cuadrada no la entendieron? La vuelvo a explicar. Confírmeme, por favor, muchachos, para ver si paso directamente a la siguiente. Está entendido. Ya. Igual estoy grabando la clase, entonces igual lo voy a subir por si acaso al Classroom después. Por si alguien no pudo asistir o necesitan después revisar de nuevo. Vamos a continuar. Ok, entonces este era del pseudocódigo. Habíamos terminado ya el pseudocódigo. Ahora, lo que vamos a ver es una nueva estructura. Hemos visto la estructura secuencial, ¿ok? Antes de avanzar esto, les voy a dejar una pequeña, no es pequeña, es una práctica de ejercicios que no es obligatorio entregar por si acaso. Es solo un repaso, no me lo tienen que enviar, solo lo tienen que resolver por su propio bien, porque como van las cosas con el INGE, no van a aprender así nomás con lo que él les ha dado. ¿Ok? Voy a subir la práctica y también ya tengo la solución hecha de esa práctica, de todos los ejercicios, y está en un video. Y también lo voy a subir, ¿ok? Pero sería muy importante que ustedes intenten hacerlo solo la práctica y después cuando hayan terminado, vean el video de las soluciones. Así les van a generar dudas y todo eso y me van a poder preguntar a mí por el Classroom, por mi correo o por una clase, ¿ok? Nuestras clases van a ser, como les he dicho, reuniones por meeting. Continuamos. Estructura condicional simple. Esta es una estructura ya un poco, bueno, es diferente a la estructura secuencial, lo que hemos visto hasta ahora, hasta los ejemplos. La estructura condicional simple tiene esta forma en pseudocódigo, esta estructura. Le pones la palabra sí, aquí adentro viene una condición, que ahorita vamos a hablar qué es una condición. Luego ponemos entonces, y dentro de esto, después del encabezado de la condicional, viene un conjunto de instrucciones que llegarían a formar el cuerpo de la condicional. ¿Okay? Estas instrucciones son el cuerpo de la condicional. Esas instrucciones pueden ser las que ya habíamos visto, ¿no? Leer, mostrar y las asignaciones. Y después de poner las instrucciones que quieras aquí, al final siempre hay que poner su final, un fin sí, para indicar que hasta aquí es la estructura condicional. ¿Ok? Esta es la estructura de condicional simple. Así se vería en un pseudocódigo, ¿ok? Aquí está la estructura de un pseudocódigo y aquí después de inicio viene instrucción, instrucción. Y puedes poner en cualquier parte de las instrucciones una condicional con su estructura, ¿no es cierto? Que ya hemos visto. Y después de la estructura condicional pueden venir muchas más instrucciones, las que quieran. Pueden venir más condicionales si quieren y repetitivas que vamos a ver después. Ok, ¿y cómo funciona esto? ¿Cómo la computadora lo lee una estructura condicional?
Comenzamos, ¿no es cierto? El puntero de la computadora siempre al principio y leemos normal. Siempre primero la instrucción, después la siguiente y así sucesivamente hasta que llegamos a el encabezado de la condición. Perdón. Entonces, ¿qué hace la computadora aquí? Lee sí y dice, ok, esto es una condición. Si esta condición es verdad, entonces ejecutamos las instrucciones que están dentro del cuerpo de la condicional. ¿Ok? Estas instrucciones que están aquí, en azul. Y estas instrucciones se van a ejecutar como cualquier instrucción, de manera secuencial. Primero esta, después la siguiente y así sucesivamente hasta llegar al fin sí. ¿Ok? Llegamos al fin sí y continuamos con las instrucciones que están debajo de la estructura condicional. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si la condición, cuando el puntero estaba ahí, es falsa? ¿Ok? Si la condición es falsa, se va a saltar todas las instrucciones que están en su cuerpo. O sea, ¿qué se refiere a esto? Ahí está el puntero en la condición. Directamente se va a saltar al fin sí. No va a ejecutar ninguna instrucción que está dentro del cuerpo. Entonces va a saltar al fin sí y va a leer las instrucciones que ya están a continuación. ¿Ok? Así funciona una estructura condicional, en base a la condición. ¿No es cierto? Si es verdad, entra al cuerpo y si no es verdad, se salta todo el cuerpo y directamente al fin sí. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo podría ser una condición. Por ejemplo, si n es menor a 1, si esto es verdad, va a entrar aquí y va a ejecutar estas instrucciones. Y si no, directamente salta todo eso. Otra condicional podría ser a más b es igual a 0. Si a más b es igual a 0, entonces va a ejecutar estas instrucciones. Y si no, se va a saltar todas las instrucciones hasta el fin sí. ¿Ok? Vamos a hablar igual sobre qué son las condiciones. ¿Qué cosas pueden entrar aquí? ¿Ok? No solo es esto y esto. Hay muchos tipos de condiciones. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Una condición puede ser esto. 5 es menor que 2, falso. ¿Ok? Esa es una condición. 5 es mayor que 2, verdad. Esa es otra condición. Aquí hay una condición que es compuesta. ¿Por qué? Porque hay hay una subcondición, por así decirse, a este lado, y está unida a otra subcondición que está al lado derecho, ¿no es cierto? 5 es distinto de 4 y 2 es mayor o igual a 1, verdad. ¿Ok? 5 es distinto de 4 y 2 es mayor a 1. Significa que toda la condición que está compuesta por subcondiciones es verdad. Porque sus subcondiciones aquí es verdad y esta también es verdad. Ahorita vamos a hablar sobre el y. Entonces, para las condiciones existen operadores lógicos, ¿ya? Para ver si algo es verdad o falso. Y esos operadores son los que están aquí en verde. El mayor, el menor, este de aquí es el distinto, equivale a este. Vamos a ver ejemplos igual. El menor igual, el mayor igual, el and, que significa y, el or, que significa o, y el not, que significa no. ¿Ok? Están escritos en inglés. Los pongo en inglés porque así lo van a utilizar en el pseudocódigo y así se va a utilizar en cualquier lenguaje de programación, mayormente. ¿Ok? Entonces, con estos operadores lógicos vas a poder hacer condiciones, ¿no es cierto? Comparar números y también pues, se pueden comparar cadenas, o sea, palabras, por ejemplo. Se pueden comparar caracteres, también se pueden comparar booleanos, sí, verdad y verdad, y esas cosas. ¿Ok? Ah, aquí me faltaría el igual, ¿ok? Me falta el igual. Entonces, veremos ejemplos. Aquí, como les dije, esto significa distinto. 0 es distinto de 0, falso. 0 es igual a 0, ¿no es cierto? Después, 5 es distinto de 4 y 2 es mayor o igual a 1. Esta condición es la misma que está aquí, ¿ok? Solo que viene escrita en pseudocódigo, en términos de pseudocódigo. ¿Ok? Entonces, es verdad, hemos dicho que es verdad, ¿no? Luego, aquí hay una diferencia con el de arriba, ¿no es cierto? Esta subcondición es distinta de esta. 5 es distinto de 5, es falso. Pero 2 es mayor a 1. Pero suficiente que este sea falso para que todo sea falso. ¿Ok? Ahorita les voy a dar un ejemplo muy claro de cómo sirve el AND. Si esto es verdad y esto es verdad, todo es verdad. Si uno de los dos es falso y estás utilizando el operador AND, ya, que uno sea falso basta para que todo sea falso. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar del OR igual. El OR funciona diferente. ¿Ok? Si se fijan, son las mismas subcondiciones,
pero cambiamos el operador OR. Entonces decimos 5 es distinto de 5, falso. O 2 es mayor o igual a 1, eso es verdad. Por lo tanto, toda la condición es verdad. ¿Ok? Ahorita, a ver, un ejemplo más claro para que se den cuenta cuándo utilizar AND y cuándo utilizar OR. Por ejemplo, yo digo, voy a ir a la U si me levanto temprano y si me preparan mi desayuno. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Voy a ir a la U si pasan esas dos cosas, si me levanto temprano y si me preparan desayuno. Si no, si cualquiera de esas dos cosas no pasa, no voy a ir a la U. ¿Ok? Esas dos cosas tienen que pasar para que vaya a la U. ¿Y qué pasa si digo, voy a ir a la U si me levanto temprano o me preparan desayuno? Ahí es diferente. Basta que me levante temprano o me preparen el desayuno para que vaya a la U. ¿Ok? Cualquiera de esas dos cosas tiene que pasar para que vaya a la U. Es muy diferente, ¿no es cierto? Utilizar el I y el utilizar el O. Otra vez el ejemplo, por si acaso, para que quede claro. Voy a ir a la U si me despierto temprano y me preparan el desayuno. En ese caso, las dos cosas tienen que ser verdad. Me tengo que levantar temprano y me tienen que hacer desayuno para que vaya a la U. Si no me levanto temprano, ya es suficiente para que no vaya a la U. Si digo, me levanto temprano o me preparan el desayuno, puede que me levante tarde, que no me levante temprano, pero puede que sí me preparen el desayuno. Entonces basta con eso para que vaya a la U. ¿Ok? Esa es la diferencia entre utilizar y utilizar o. Y eso funciona aquí. En las condiciones es lo mismo, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, el resultado de utilizar el y el or con las mismas subcondiciones es diferente, ¿no es cierto? Sale aquí falso y aquí sale true. Aquí les voy a explicar un poco sobre qué es el not. El not básicamente es negar algo. La negación de falso es verdad y la negación de verdad es falso. En realidad es decir, del resultado de esta condición, por ejemplo aquí, 0 es distinto de 0. Dijimos que es falso, pero si le ponemos un not por delante, lo invierte, se vuelve true. ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, también hemos visto este aquí arriba, que salía true, pero si le ponemos un not por delante, lo niega, lo invierte y el resultado sería falso. ¿Ok? El not es solo eso, no hay mucha ciencia más detrás de not. ¿Alguna duda de estas cosas, muchachos? Esto nos sirve para hacer las condiciones que van a entrar en la estructura condicional. A ver si me dejan. Esperen, perdón. Esto de las condiciones nos sirve para realizar condiciones aquí y ponerlas a la estructura condicional. Si no sabes hacer condiciones, puede que preguntes algo malo que no quieres preguntar en realidad. Entonces puede que las instrucciones de aquí adentro se ejecuten cuando en verdad tú querías que no se ejecuten. ¿Ok? Una condición es todo lo que les he mostrado aquí. Estas son condiciones. ¿Más preguntas, muchachos? Ah, el not, perdón. El not, es verdad, el not no va a utilizar mucho, casi nunca. Por lo menos en esta materia tal vez no lo utilicen, pero después cuando estén en taller de programación, en elementos, también van a utilizar el not. Va a haber casos donde ustedes van a tener que negar algo en una condición, en una estructura condicional. Entonces, es importante que sepan que es un not. Es fácil y por eso les enseño y no es nada complicado. No lo van a utilizar mucho en esta materia, que es intro, pero después van a ver que es importante, o sea, van a necesitar utilizarlo. También hay alguna otra forma de solucionar, o sea, de evitar el not, pero para evitar esos problemas es más fácil usar not. Si no hay más preguntas, muchachos, ojalá haya quedado muy claro la diferencia entre el y y el and y el or, porque van a haber ejercicios donde ustedes van a tener el dilema de, aquí tengo que usar muchas subcondiciones, pero no sé si utilizar con or o con and. Entonces, igual vamos a ver ejemplos. Un ejemplo muy lindo tengo después que les voy a mostrar cuándo utilizar un or y un and. ¿Okay? Continuamos. Aquí tengo un ejemplo, ¿ok? Ya vamos a utilizar la estructura condicional.
Me fijo la hora, perdón, quiero ver qué hora es un ratito. Y ya tenemos media horita, está bien. Ya. Como siempre, los pasos para resolver un problema. Lo primero, leer el problema. Realizar un algoritmo que, dada la edad de una persona, verifique si es mayor de edad, de lo que estaba hablando hace rato, prácticamente. Entonces, básicamente, el usuario va a poner una edad en la computadora y tenemos que decirle si es mayor de edad. Nada más. Eso va a ser nuestro algoritmo. ¿Y cómo hacemos eso? Eh, Básicamente, tenemos que verificar si la edad que nos dan es mayor o igual a 18. O también podríamos decir que la edad es mayor a 17. Estas dos condiciones es lo mismo, ¿no es cierto? Que una edad sea mayor o igual a 18 es lo mismo que decir que la edad sea mayor a 17. Entonces, simplemente hacemos eso para saber si una persona es mayor de edad, ¿ok? ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasos hemos seguido para resolver este problema? Leemos la edad, verificamos si la edad es mayor a 18 y mostramos la respuesta. ¿Ok? Si es o no es. En este caso solo vamos a dar una respuesta si es. Y si no es, no hacemos nada. Entonces, ¿cómo hacemos el pseudocódigo? Encabezado, como siempre primero, programa y mi algoritmo se va a llamar mayor de edad. Luego dejo espacio para las variables y pongo inicio. Ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Leer edad. ¿Con qué instrucción? Leer. En este caso, mi variable se llama edad, igual que en el algoritmo. Luego, verificamos si es mayor a 18, la variable edad. ¿Cómo hacemos esto? Con la estructura condicional, ¿no es cierto? Dijimos que se pone si, después viene la condición, que en este caso mi condición va a ser esta. Edad es mayor o igual a 18, como habíamos quedado. Aquí igual podría venir esta condición, ¿no? Edad mayor a 17 es lo mismo, va a dar el mismo resultado. Entonces, mostramos la respuesta. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Mostrar es mayor de edad. En la pantalla del usuario va a salir este mensaje. ¿Ok? Y si se fijan, es una cadena porque está entre comillas dobles. Además, es un conjunto de caracteres. Y solo eso sería nuestro algoritmo. Ponemos el fin sí, siempre, no hay que olvidarse. Si se olvidan, no vale. Les va a hacer, no va a valer su solución. Y por último, el fin del algoritmo. No hay que olvidarse, obviamente, la variable que he utilizado. En este caso, he utilizado una variable que se llama edad y es de tipo entero. No hay una edad de tipo real, ¿no es cierto? Siempre es entero. Y este algoritmo resuelve el problema. ¿Ok? Resuelve el problema no bien, pero sí se puede entender lo que quiere hacer. Por ejemplo, si nos dan 21, entonces aquí se va a sustituir con 21 y vamos a preguntar, ¿21 es mayor o igual a 18? Sí, entonces entramos al bloque y ejecutamos esta instrucción. Mostramos en la computadora es mayor de edad. Si nos ponen 15, por ejemplo, va a decir 15 es mayor o igual a 18, falso. Entonces no se va a ejecutar esta instrucción de mostrar, se va a saltar directamente al fin sí y no se va a hacer nada. ¿Ok? No va a mostrar nada en la computadora. Hay una pregunta, creo. El fin sí, aquí pregunta un compañero si el fin sí es lo mismo que el fin para. No, no es lo mismo. El fin para es para decir que termina una estructura repetitiva, ¿ok? Todavía no hemos visto de estructuras repetitivas, vamos a verlo después de las condicionales, y ahí les voy a mostrar cómo es la estructura de una condición repetitiva, de una ciclo se les llama también, y van a ver que al final se le pone fin para, pero ahorita no vamos a ver eso. Por si acaso no es lo mismo, siempre tienen que poner para una condicional fin sí, ¿ok? El fin para lo vamos a ver luego. ¿Alguna otra duda? Para que continuemos, tengo un ejemplo súper interesante. Tal vez aquí ya les genere dudas, alguito. A ver, vamos a ver el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Realizar un algoritmo que sume dos números enteros solo si ambos son positivos, ¿ok? Básicamente esto. A ver, un ratito, alguien dijo algo en el chat. Ok, de nada. Entonces, básicamente nos dicen, si A es positivo y B es positivo, entonces hacemos la suma, ¿ok? Es solo eso. Uy, perdón, me pasó algo ya.
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, si nos dicen que sumemos menos 5 más 5, no vamos a hacer la suma porque uno ya es negativo. Y la sentencia dice que los dos tienen que ser positivos, ¿verdad? Tampoco si nos dan el 5 más menos uno, y tampoco si nos dan menos uno más menos uno, ¿verdad? Entonces, los dos tienen que ser positivos para la suma. ¿Qué hacemos para hacer esto? ¿Qué orden tenemos que seguir para resolver este problema? Primero, leemos los dos números que vamos a sumar. Segundo, verificamos si ambos, los dos números que hemos leído, son positivos. ¿Ok? Si son positivos, sumamos. Y luego mostramos el resultado. Y eso sería todo. ¿Ok? Aquí, si se dan cuenta, digo, si son positivos, se suma. En el caso de que no fuera, no se hace nada más. ¿Ok? Por si acaso, cuando ustedes, si quieren aplicar este algoritmo de resolución de problemas, no importa cómo lo hagan esto de las ideas, son sus ideas, ¿ok? Puede que ustedes lo hagan diferente, no hay lío, o sea, esto no es parte del examen. Lo único que importa en el examen es el pseudocódigo, ¿ya? No es necesario que anoten sus ideas así paso por paso, ¿no? En el examen solo ponen el pseudocódigo y listo. Pero yo les enseño esto porque a mí en su momento me ha ayudado a comprender cómo es que se podía hacer un algoritmo en pseudocódigo, porque yo no me imaginaba cómo podría ser. Entonces esto me ayudó mucho, ¿ok? No es necesario que sea así, pueden hacerlo de otra manera, que sea en una forma que ustedes entiendan, ¿ok? Continuamos. Ahora nos toca hacer el pseudocódigo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer dos números, ¿verdad? Pero antes, como siempre, encabezado, espacio para las variables, inicio. Leemos dos números. En mi caso, voy a leer el primer número en A y el segundo número en B, como están en las instrucciones. Luego verificamos si ambos son positivos, con una condicional. Si A es mayor a 0, eso significa que es positivo, y B es mayor a 0, entonces, ¿qué hacemos? Sumamos, ¿no es cierto? Me creo una variable suma, donde voy a guardar el resultado de sumar A más B. Y luego nos toca mostrar el resultado. ¿Ok? Como ya hemos sumado, mostramos el resultado, y eso simplemente con la instrucción mostrar. Y la variable, suma. ¿Ok? Aquí ponemos el fin sí, porque no hay nada más que hacer, no hay que añadirle más instrucciones, porque no es necesario. Y ponemos el fin del algoritmo. ¿Ok? Y nunca olvidarse las variables. Me creo una variable A, una variable B, una variable suma, que son de tipo entero. ¿Ok? Entonces, aquí estamos diciendo, si A es mayor a 0 y también B es mayor a 0, hacemos estas cosas. Sumamos y mostramos. En el caso de que A fuera negativo, aquí saldría falso. Y no importa si B es positivo o negativo, este ya es negativo. Entonces, por lo tanto, ya hay un número que es negativo y no se puede hacer la suma. Entonces, todo esto va a ser falso. La condición va a ser falsa y no va a entrar a su cuerpo. No va a ejecutar la suma y no va a ejecutar el mostrar. ¿Ok? Si les puedo mostrar, por ejemplo, cómo va a funcionar, si nos creamos, eh, digamos que, ay, perdón, dejo de compartir, os voy a compartir de nuevo. Ya. Si digamos, eh, si digamos A va a ser igual a 5 y B va a ser igual a 1. Entonces lo que va a hacer la computadora cuando esté en esta instrucción va a decir, ah, ok, el usuario me ha dicho que A va a ser igual a 5 y B va a ser igual a 1. Entonces va a venir a la condicional y va a reemplazar igual. Donde están las variables, reemplaza con el valor que le ha asignado. Aquí va a ser 5 y aquí va a ser 1. Entonces digo, 5 es mayor a 0, ¿verdad? Y 1 es mayor a 0, también, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, todo esto es verdad. Entonces, entramos al cuerpo y decimos, ok, A es 5, B es 1. Entonces, 5 más 1, 6. Y lo que va a mostrar en la pantalla es un 6 y listo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en B nos pone menos 1? Entonces aquí va a ser un menos 1 y va a preguntar, 5 es mayor a 0, verdad. Menos 1 es mayor a 0, falso. Entonces no va a entrar porque todo esto, verdad y falso, es falso. ¿Ok? Entonces no va a entrar a ejecutar este cuerpo, no va a sustituir las variables,
no va a mostrar nada, directamente va a saltarse al fin sí y después al fin. Y listo. ¿Ok? ¿Alguna duda de este ejercicio? Mientras rehago todo lo que hice. Alguien me pregunta sobre la condición si no. Cuando haces una condición si no, es cuando estamos hablando de una estructura condicional doble o también se le llama completa. Y ahorita vamos a ver eso igual, ¿ok? Después de ver esto de la condicional simple, vamos a ver condicional doble. Y vamos a hablar sobre el si no. Mostrar suma se puede poner sin problema después del fin, ¿verdad? ¿Después de qué fin? Si tú dices que mostrar suma lo pongo después de este fin, no está mal. Si pongo aquí mostrar suma en vez de esto, digamos, de todo lo que está aquí, está mal. ¿Ok? También va a estar, si ponemos, por ejemplo, esto aquí, después del fin sí, podemos mostrar, mostrar suma, y digamos que esto no existiera, ¿no? Solo estuviera la suma aquí. Podría funcionar en algunos casos, ¿ok? En realidad, digamos que pasa esta condición, ¿no es cierto? Los dos números son positivos, va a ser la suma, y esto dijimos que no existe, entonces va a venir aquí, al fin sí, y va a decir mostrar suma. En este caso, suma va a tener el resultado de sumar a más b. Pero ¿qué pasa si no entra a la condición? Si uno de los dos números es negativo. Entonces no va a realizar la suma. Por lo tanto, la variable suma, como les había dicho, su caja va a estar vacía, no va a tener ningún dato. Entonces aquí cuando se lea la instrucción mostrar suma, la computadora va a ir a su memoria y va a decir, oye, en suma no hay nada, ¿qué voy a mostrar? Porque no hemos hecho la suma en realidad, ¿no es cierto? Porque uno de los números era negativo, entonces no hemos hecho la suma. Entonces si ponemos aquí va a decir, no hay nada en la caja suma, entonces va a salir error, ¿ok? ¿Hay alguna manera de colocar una instrucción si la condición es falsa? Sí, hay una manera, y eso es lo que vamos a ver después de esto, de un ejemplo más, que se llama condicional doble o condicional completa. ¿Ya? Quiero mostrarles un ejemplo más que les va a servir mucho tal vez a los que no les ha quedado claro lo del anti el or. Les muestro. Esta es... este es el que acabamos de ver. Ya. No sé qué pasó aquí. En un rato. Qué raro, no sé por qué me salen los números de ahí. Ya. Esto. Voy a eliminar. Ya. En este problema es muy parecido al anterior, pero hay una diferencia. Si leemos el enunciado, siguiendo el algoritmo, nos dice realizar un algoritmo que sume dos números enteros si al menos uno de ellos es positivo, ¿no? Sí, es positivo. ¿Ok? Es un poco similar. En el otro decía que solo realizar la suma si los dos son positivos. En este dice que al menos uno sea positivo. Eso significa que uno puede ser positivo y otro negativo, o al revés, o los dos pueden ser positivos, también va a realizar la suma. En el único caso que no va a hacer la suma es cuando los dos sean negativos, porque no hay ningún positivo, ¿ok? Entonces, básicamente nos dice que si A es positivo o B es positivo, cualquiera de los dos, o los dos, se hace la suma, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, estos son los mismos ejemplos que hemos tomado en el anterior ejemplo. En el anterior ejemplo, menos 5 más 5 no pasaba, no se hacía la suma. En este caso sí, porque basta que uno sea positivo para realizar la suma. Este igual va a pasar, porque basta que 5 sea positivo, no importa si el 1 es negativo. Este caso del menos 1 más menos 1 no va a pasar, porque dice que al menos uno sea positivo y aquí no hay ninguno positivo. ¿Ok? Ordenamos nuestras ideas. ¿Qué es lo primero que hacemos? Es muy parecido al ejercicio anterior. Leer dos números. Después verificamos si uno de los números es positivo. Si lo es, sumamos y mostramos el resultado. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo se hace el pseudocódigo? Igual, muy parecido al anterior. Como siempre, primero, encabezado. Espacio para variables, inicio y primer paso, leer números, ¿cierto? Igual que en el anterior, leer A, leer B. Luego, verificar si uno de los números es positivo. Aquí cambia, ¿ok? Aquí lo que cambia es la condición. Si A es mayor a 0 o B es mayor a 0, entonces hacemos la suma, ¿ok? Y luego mostramos. Y después ponemos el fin sí y el fin algoritmo, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, ponemos las variables más. Aquí estamos utilizando el OR, ¿ok? Y este pseudocódigo sería el mismo si no fuera por el OR que el anterior, ¿no es cierto? Ah, esto tengo que borrar. Si se fijan, aquí utilizo un AND y después todo es lo mismo. Y aquí utilizo un OR, ¿ok? Pero resuelven diferentes problemas. ¿Ok? En el otro se tenía que tener los dos números positivos para que se sumen. Aquí solo necesitamos que uno sea positivo para que se sumen. Entonces, ahí, esto es lo que controla eso, esta condición. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí igual nos vamos a dar un pequeño ejemplo, súper rápido. Digamos que A va a ser igual a 5 y B va a ser igual a -1. ¿No es cierto? Entonces la computadora, como les había dicho, ¿no? Reemplazamos. 5, -1, ¿vale? Y aquí también reemplazamos 5 y -1, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando el puntero de la computadora esté leyendo esta instrucción, va a decir, 5 es mayor a 0, sí, es verdad. O -1 es mayor a 0, esto es falso, ¿ok? Pero hemos dicho o, no hemos dicho y. Entonces, es suficiente que uno sea verdad para que toda la condición sea verdad. Como toda la condición es verdad, va a entrar a su cuerpo y va a ejecutar las instrucciones que están dentro. ¿Ok? Y en el caso de que, digamos, el ejemplo sea -5, entonces aquí se va a poner -5, y aquí también. Y va a decir, -5 es mayor a 0, es falso. Pero todavía tenemos una esperanza. -1 es mayor a 0, falso. Listo, ahí se murió nuestra esperanza. Los dos son falsos. Entonces, todo esto es falso. Y no va a entrar a ejecutar su cuerpo, las instrucciones que están en su cuerpo, y directamente va a saltar al fin sí. ¿Ok? Esto de los operadores lógicos AND, OR, van a verlo en álgebra lineal. ¿Ok? En álgebra lineal hay un tema que se llama lógica de proposiciones, y ahí van a ver si algo es verdad y algo es verdad, es verdad. Si algo es verdad y algo es falso, así. También van a ver si algo es verdad o verdad, es verdad. Si algo es verdad o falso, es verdad. Si algo es falso o falso, es falso. Hay algunos docentes que creo que lógica llevan para el primer parcial y hay otros que lo llevan para el segundo parcial. Pero ya, la cosa es que van a aprender y les va a ayudar para esto. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? ¿Han entendido la diferencia entre el AND y el OR? Es lo más importante. ¿Todo bien, muchachos? Igual, por si acaso, el repaso del que les hablé hace rato solo va a ser de estructura secuencial, ¿ok? Y de operadores aritméticos y de asignación de variables. También voy a subir otra práctica que yo creo que va a ser un poquito más pequeña, no quiero quitarles mucho tiempo, de condicionales, que también voy a hacer un video, que todavía no he hecho, pero poniendo la solución de los ejercicios que van a estar en esa práctica. La cosa, muchachos, aquí es lo que pongan de su parte. Necesitan practicar un montón. Y más aún con esto que está pasando, el INGE no le está poniendo, creo, mucho, no se está centrando mucho en la clase, por eso las clases están haciendo por chat. Y creo que yo soy el que más les podría ayudar ahora. Entonces, sería muy, o sea, es muy importante que entiendan la diferencia entre AND y OR para que puedan hacer los ejercicios. ¿Ok? ¿Alguna duda antes de que pasemos? Ah, bueno, falta 10 minutos, así que ah, si no hay ninguna duda, les puedo dar una pequeña introducción sobre qué es la estructura condicional doble o completa, que es de lo que me estaban hablando hace rato, sobre el si no, sobre si la condición es falsa, se puede hacer algo más.
¿Ok? Ninguna duda, ¿verdad, muchachos? Antes de que pase. Ya. Una condicional doble o completa. El Inge lo llama completa. Mejor si lo llaman completa. ¿Ya? Doble, boten la basura. Tiene esta forma, ¿ok? Es muy parecido al simple. El simple sería como que hasta aquí. Hasta donde dice si no, pero sin el si no. Aquí debería venir el fin sin, ¿verdad? El doble es, como lo dice su nombre, el doble. ¿Ok? Aquí está la condición, el encabezado de la condición es igualito, si condición entonces. Si esta condición es verdad, se ejecuta estas instrucciones. ¿Ok? Y si es falso, a diferencia de la otra estructura que hemos aprendido, si es falso, no se va directamente al fin sí. Si es falso, se va al si no y ejecuta las instrucciones que están en este bloque, en el segundo, ¿ok? Ya no es como la condicional simple que si era falso directamente se saltaba todo el cuerpo, no. Ahora si es falso, va a venirse al si no, se va a saltar todo este bloque de instrucciones y va a ejecutar las instrucciones que están aquí, ¿ok? Algo más que puedo aclarar es de que si es verdad, va a ejecutar estas instrucciones y directamente después de ejecutar estas instrucciones, ya no va a entrar a estas, sino se va a saltar directamente al fin sí. ¿Ok? Entonces, verdad, lee esto. Falso, lee esto. ¿Ok? No hay no hay ninguna opción de que se pueda leer los dos bloques de instrucciones. O se lee este o se lee este, dependiendo si esto es verdad o falso. ¿Ok? Esta es una pequeña introducción de condicionales dobles. La verdad, mucho más. Bueno, así es como se ve la estructura de condicional doble dentro del pseudocódigo. ¿Sí se fijan? Aquí está el nombre del pseudocódigo, variables, inicio, instrucción, instrucción y la estructura condicional doble o completa. ¿Ok? Creo que hasta aquí va a ser hoy día, muchachos, ya va a ser hoy igual. Quisiera saber si tienen alguna duda. Voy a subir videos, por si acaso. Según el Inge, ya he avanzado todo el temario del primer parcial. Entonces, creo que, no sé si ha dado prácticas, creo que no. Según lo que he visto, ha puesto solo ejercicios propuestos, pero no dice que tienen que entregar. ¿Ok? Solo dice que los ha propuesto y ya. En ningún lado dice que tienen que entregar tal fecha o algo. Como ya tienen todo ese material puesto en el Moodle, entonces yo voy a subir videos de todo, ¿ok? Por más de que, por ejemplo, hoy día hemos visto hasta condicionales completas y ni siquiera hemos terminado, ¿no es cierto? Me falta poner ejemplos y cómo funciona. También, pero voy a pasarles el material completo de qué es una estructura repetitiva, el para, el mientras, también hay condicional anidada, condicional múltiple. Igual vamos a continuar nuestra siguiente clase donde hemos quedado, ¿ok? Después de esto nos tocaría condicionales anidadas, ¿ok? La siguiente clase lo vamos a ver condicionales anidadas, pero si quieren repasar más, mientras tanto, voy a subir todo el material al Classroom, videos. ¿Alguna duda? Puede haber el grupo de Telegram, si quieren. La verdad, a mí me conviene usar Classroom, muchachos, ¿ok? Porque primero que nada nos han dado correos institucionales a la U, donde nos controlan nuestras clases, ¿ok? Obviamente así o sea, para pagarnos, ¿no es cierto? Y no solo a los auxiliares, sino también a los docentes. Entonces, medio que yo uso el Classroom más por eso, porque con el correo institucional, los de la U me pueden controlar si estoy dando mi clase o no. Igual el Zoom he creado con mi correo institucional, entonces también se van a enterar de que he creado una videoconferencia y también estoy grabando más conferencias por si acaso. Igual estoy contestando súper rápido las preguntas o lo más rápido que puedo a todas sus dudas por el Classroom. Si quieren, se pueden crear un grupo ustedes, no hay lío. Como les he dicho, voy a mandar material por ahí para que estudien, si se quieren ir adelantando. Algunos ya saben más que otros, entonces, para cualquier duda, por el Classroom, muchachos, o a mi correo o ahora en las clases. ¿Dudas? Hasta aquí va a ser por si acaso el avance del día. Tenemos 5 minutos si quieren dudas. Espero que todo haya quedado claro. Voy a esperar, muchachos. Si quieren ya pueden salir de la sala. No vamos a avanzar nada y voy a esperar hasta que termine la hora para las preguntas. Si quieren.
¿Ok? Y gracias por asistir y ojalá les haya servido. Y no, o sea, intento hacer de que no se sientan solos, porque yo en su caso me sentiría solo si el Inge haría sus clases como lo hace. Entonces, voy a hacer lo posible para mandarles buen contenido por videos, voy a hacer videos y todo eso. ¿Ok? De nada, muchachos, de nada.